bastante más corta que la anterior, que nos determinada a las 5:20 de la tarde como máximo, es posible antes. Bueno, en la clase de ayer nosotros habíamos analizado el tema relativo a la verdad relativa y absoluta, y partíamos de esta definición contenida en el diccionario filosófico de Rosenthal, en el sentido de que la verdad es el reflejo fiel, acertado de la realidad en el pensamiento, reflejo comprobado en última instancia mediante el criterio de la práctica. La verdad entonces como un reflejo acertado de la realidad en el pensamiento, pero es un reflejo comprobado en última instancia a través de la práctica, es lo que nos señala, ¿cierto? Mientras que Burlatty entendía a la verdad como el conocimiento objetivo correspondiente a los nexos y regularidades esenciales de la propia realidad, en virtud de lo cual es por su contenido independiente del hombre y de la humanidad. Es decir, el conocimiento objetivo, para ser tal, para ser verdad, tiene que corresponder en definitiva a la estructura y funcionamiento, a los nexos y regularidades íntimas de la propia realidad. Y por ello mismo, por su contenido, ese conocimiento es independiente del hombre y de la humanidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la realidad, una vez captada por el conocimiento, y este conocimiento es verdadero, pues se entiende que ese conocimiento es independiente del propio sujeto, ¿no? Ya que ese conocimiento se corresponde a la realidad. Decíamos ayer que para mí la mejor definición de verdad es que esta es resultado de la coincidencia. Cuando coincide el movimiento de la realidad y el movimiento del pensamiento, allí se da la verdad. Por lo tanto, decíamos, la verdad es un producto al cual se llega a través de un proceso, de un método que tiene que ser pertinente a la naturaleza del objeto. Pues existen objetos diferentes que requieren métodos de investigación, de conocimiento diferentes. No es igual el método de las ciencias físicas o de las ciencias de la naturaleza que los métodos de las ciencias sociales o que los métodos de las ciencias formales. Los métodos de conocimiento son acordes, ¿no?, pertinentes a la naturaleza del objeto. En otras palabras, los métodos de conocimiento corresponden a la especificidad, ¿no es cierto?, de la naturaleza del objeto. A cada objeto hay un método de conocimiento pertinente. Eso estamos queriendo señalar. Decíamos igualmente que el conocimiento, al ser reflejo de la realidad en la conciencia del hombre, o sea, del ser humano, mejor dicho, conocimiento al ser reflejo de la realidad en la conciencia del ser humano, es subjetivo, en la medida en que es reflejo en la conciencia del sujeto. Es subjetivo. Pero es objetivo en tanto y en cuanto el contenido de la verdad es independiente del ser humano. Si la verdad coincide en cuanto a que el conocimiento refleja bien el objeto, se entiende que eso ya no depende de cada uno, porque todos si accedemos a la verdad, del conocimiento captaremos de la misma forma la realidad. Entonces, en definitiva, el conocimiento, al ser reflejo de la realidad en la conciencia,
conciencia es subjetivo, pero la objetividad de la verdad se expresa en su contenido y por lo tanto eso ya es independiente del ser humano. La otra aseveración de que la estructura y funcionamiento de la realidad tienen una existencia independiente de la conciencia del sujeto, y hemos dicho, ¿no? Porque la realidad, o sea, la materia, el universo, la realidad que está de nosotros, existe antes de nosotros, ante nosotros y fuera de nosotros. Objetividad viene de objeto, es decir, algo que está fuera. Entonces, la realidad tiene una existencia independiente del sujeto, pero el sujeto capta la realidad a través del conocimiento. ¿Y cómo capta? A través de lo que hemos dicho de la práctica, la transformación del objeto por parte del sujeto, que determina que el sujeto obtenga conocimiento. Por lo tanto, decimos que la realidad es como es, lo cual no necesariamente puede coincidir con lo que capta el sujeto de dicha realidad. Es decir, la realidad está allí, la realidad es como es, está allí, es independiente de nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros captamos esa realidad? Si captamos esa realidad a través de un conocimiento objetivo verdadero, pero claro, es posible también que podamos caer en el error, ¿no? O podemos caer en una deformación de la realidad, porque a veces la interferencia de la ideología pues pesa en el sujeto, y la realidad es de una manera, y lo que percibimos de la realidad percibimos de una manera diferente, tanto más que nosotros pueden influenciar a otras personas y nos dicen, esta es la verdad, esta es la realidad, y nosotros a veces sin criticar decimos, sí, esa es la realidad, esa es la verdad, pero la realidad puede ser diferente de lo que uno y otro dice. La realidad está allí. Este es un tema complejo, ¿no? Porque no siempre se puede acceder con facilidad al descubrimiento de la realidad. Por eso mismo a veces somos seres alienados, seres que no vivimos la realidad, somos alienados, inconscientes, o a veces se nos manipula por la fuerza de la posverdad. Ahora, con tanto mecanismo tecnológico, la inteligencia artificial que puede cambiar las cosas, en fin. Entonces, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra conciencia, nuestro espíritu puede ser manipulado de varias formas. Difícil, por lo tanto, es a veces acceder a la realidad, y por eso a veces no tenemos conciencia. Y todo lo que dicen los medios de comunicación lo creemos, y creemos que lo que dicen los medios es la realidad, cuando los medios de comunicación tampoco están siendo objetivos, por ejemplo. Si nos dicen verdades interesadas. Vean ustedes en este día, todos los grandes medios de comunicación, sin que estemos de acuerdo o no de acuerdo sobre el paro, pero no dicen todo sobre el paro, ese hecho social importante en la vida nacional. Que, insisto, podemos o no podemos estar de acuerdo, pero solamente muestran una parte de esa realidad, generalmente de una visión de lo que sucede, pero del lado más bien del poder político, ¿no? O sea, en definitiva, en este caso de un gobierno, cuando los medios de comunicación deben ser no imparciales, porque nadie puede ser imparcial en este mundo donde hay cantidad de diferencias, hay justicias, hay diversidades. Entonces, en un mundo complejo, en una realidad social compleja, donde hay fuertes contradicciones, nadie puede ser imparcial, pero lo que podemos es ser objetivos. Los medios de comunicación a veces, yo creo que en la mayoría de los casos, no son objetivos, porque los medios de comunicación son parte de los grandes poderes económicos, son propiedad de grandes poderes económicos, y los grandes poderes económicos están con el poder político. Así nomás de simple. Bueno, la verdad objetiva es aquel contenido de los conocimientos humanos que no depende de la voluntad ni de
la verdad hagamos depender de nuestros intereses, de nuestros deseos, pues esa sería una verdad interesada, tergiversada. La verdad tiene que ser objetiva. Yo puedo tener un interés, un deseo respecto de la realidad, pero la realidad es de una manera, y yo no puedo ver la realidad desde mis intereses, desde mis deseos, sino tengo que ser objetivo en cuanto a mirar la realidad. Por ello el acceso, decíamos, a la verdad se da por aproximaciones sucesivas, y en cada momento del proceso cognitivo, y cada vez se refleja en forma aproximada la verdad del objeto, que también puede ser cambiante como lo es la realidad social. Lo que decíamos ayer, al objeto no se lo conoce de golpe y porrazo. La realidad como que se esconde en varias envolturas como la cebolla, ¿no? Y hay que ir quitando y quitando las envolturas, las apariencias, lo apariencial, para ir avanzando a lo profundo, a la intimidad, a la esencia, y llegamos finalmente a conocer la esencia. Entonces da por aproximaciones, así como vamos pelando y pelando la cebollita, así vamos pelando capas y capas de deformaciones, de obstáculos, y vamos conociendo poco a poco la verdad real. La verdad no aparece de golpe, sino la verdad se da por aproximaciones sucesivas al objeto. Esto hay que tomar en consideración que es un principio conocido muy interesante, ¿no? Por lo tanto, es necesario comprender la dialéctica, decíamos, entre verdad relativa y la verdad absoluta. Una verdad es relativa bajo ciertos límites, bajo cierto paradigma, pero fuera de esos límites, fuera de esos parámetros, fuera de esos paradigmas, la verdad deja de ser tal. Dentro de ciertos límites, paradigmas, la verdad es absoluta. Como cuando decimos 8. 8 es un número absoluto, tiene una cantidad absoluta. Pero fuera del 8 hay números menores y mayores. Y entonces hablamos del número relativo. Igual, ¿no es cierto?, la verdad, bajo ciertos límites, bajo ciertas condiciones, bajo ciertos parámetros, bajo cierto modelo o paradigma, es absoluta. Fuera de esos límites, fuera de ese paradigma, pues es relativa. Ayer decíamos, por ejemplo, la física de Galileo Galilei. No es que esa física sea falsa, no, es que esa física de Galileo Galilei está dentro de un paradigma, de un modelo de la física, la mecánica. Esa física, fuera de esos límites, ese paradigma, ese modelo de conocimiento físico, ya es tremendamente relativa. Y vino la física newtoniana. Se creyó que la física de Newton era ya lo absoluto. Claro, en los límites, en el paradigma de Newton, en las tesis y formulaciones y principios y puntos de partida señalados por Newton, la física tiene una verdad absoluta. Pero fuera de esos límites, paradigmas, principios, postulados de Newton, la física de Newton se mostró como tremendamente relativa. Fue sustituida por la física de Einstein. Y la física relativista se muestra como una física absoluta, y efectivamente dijo, ya no hay nada más que eso. Pero no, la ciencia cada vez rebasa los paradigmas, los modelos, las hipótesis, los puntos de partida, y cuando cambia de punto de partida, los principios, entonces la verdad científica se vuelve relativa. Esto es siempre así, ¿no? De tal forma que todo conocimiento existente en un momento dado no es un conocimiento completo, exhaustivo, acabado, sino es un conocimiento relativo. Ese conocimiento después se perfecciona y se transforma en un conocimiento más verdadero, lo que sirve de base, ¿no es cierto?, para otros conocimientos.
nuevas verdades se suman al conocimiento acumulado. Por ello es que el conocimiento cada vez se perfecciona, es más abierto y las verdades se van perfeccionando por los descubrimientos científicos, de forma que en definitiva existe una dialéctica entre la verdad relativa y absoluta. La verdad relativa se consolida y es absoluta, pero se vuelve tremendamente relativa porque esa misma verdad que aparece como absoluta es rebasada por nuevos conocimientos. Entonces, esta es la dialéctica entre la verdad absoluta y relativa. Lo importante, por lo tanto, es que tengamos nosotros un concepto siempre abierto a la ciencia, abierto del conocimiento, pensar que nada, en definitiva, finalmente es absoluto, sino todo es relativo. Hay que estar abierto a las nuevas verdades, al nuevo conocimiento. No podemos ser dogmáticos, cerrados, eso es perverso, no hace bien. Y tenemos que estar siempre abiertos a concebir que la verdad se desarrolla, crece, se perfecciona. La verdad varía, se reforma, cambia, muta, aparece como absoluta, se supera, se muestra relativa, y así se da el progreso de la ciencia, ¿no? Y nada es irrefutable, nada es un absoluto. Creo que hoy más que nunca la ciencia evoluciona día a día y por ello es cada vez más relativo, es una velocidad increíble del conocimiento. Y nosotros justamente por ello mismo tenemos que estar abiertos a ir captando la nueva ciencia, los nuevos descubrimientos, porque nos quedamos siendo atrasados. Y eso es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en nuestras sociedades, y ocurre a los estudiantes y a los profesionales del derecho, sobre todo, que no se actualizan, porque el derecho, el conocimiento jurídico hay que estar actualizado todos los días, nunca hay que dejar de estudiar. Peor nosotros, los abogados, estudiantes que vamos en esa vía, porque el derecho es algo cambiante, peor hoy, donde la normatividad está influenciada por la ciencia, la técnica, la informática, y eso demanda cambios al derecho, y la biología determina cambios en el derecho, la organización social nueva determina cambios en el derecho, exige cambios al derecho. Entonces nunca podemos dejar de estudiar, y el derecho, como ningún otro elemento, es cambiante, ¿no? La ciencia jurídica. Bueno, ese es un resumen de la clase de ayer, ¿no? Quiero que avancemos, pero avancemos siempre aprisionando bien, aprehendiendo bien los conceptos. ¿Alguna pregunta de los señores estudiantes? Bien. Doctor, una pregunta. Dígame. Lo que está acá arribita que dice para la ciencia y la filosofía, ¿eso no vamos a analizarle? Lo que está más arribita. A ver, nos pasa que yo estoy mirando lo que está más arribita. A ver. Para la ciencia y la filosofía. Correcto, sí. O sea, es lo mismo lo que decimos, ¿no? Para la ciencia y la filosofía, la teoría refleja la realidad de un modo aproximado. Claro, toda teoría, toda ciencia se compone de una teoría, de unos métodos y unas técnicas. Así está mejor. Toda ciencia contiene una teoría, o se integra por una teoría, unos métodos y unas técnicas. Teoría es el contenido de la ciencia, es el conjunto concatenado, coherente, sistemático y comprobado y comprobable, contrastable de un objeto determinado. A esa teoría se llega por la aplicación del método científico y los métodos particulares, y para ello se emplean también técnicas específicas para poder desarrollar una investigación, y así se forma una teoría. Pero las teorías reflejan la realidad de un modo aproximado porque encierran verdades relativas, y claro, pueden las teorías caer en el error, pero como decían los chinos, el error es la madre del éxito, y ese
ese error muestra el camino para superar esos vacíos, esas contradicciones, ambigüedades, incoherencias, y reformulamos las teorías, obtenemos una mejor teoría y por lo tanto la teoría se va igual perfeccionando. Sí, el conocimiento se eleva de la práctica a la teoría. La teoría puede mostrar falencias, se rectifica, se ratifica en la realidad, en la praxis, o se transforma. Por ello decíamos, en la relación entre la práctica y la teoría, pues cada vez que ascendemos a la teoría, pues regresamos a la práctica, mejoramos nuestra práctica, surge una mejor teoría, y así sucesivamente. Teoría y praxis conforman un ciclo. Las teorías científicas o filosóficas tienen la misma dinámica, están sujetas a cambio, a transformación, a errores, a perfeccionamiento, tal cual como sucede con el conjunto de conocimientos, a eso se refiere. Bueno, si no hay algunas inquietudes, pasamos al otro problema de una vez que hemos analizado la verdad absoluta y relativa, vamos a la validez del conocimiento, como también se llama el criterio de la verdad, la medida de la verdad. Si no hay alguna pregunta, entonces pasamos, compañeras y compañeros estudiantes. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el criterio de la verdad? ¿Cómo medimos la verdad? ¿Cómo determinamos qué es lo que determina que un conocimiento sea verdadero o falso? ¿Qué es lo que valida en definitiva un conocimiento? El problema de la validez del conocimiento, la medida de verdad, el criterio de verdad en las ciencias naturales, no es muy difícil, porque en ciencias naturales nosotros podemos las teorías, los conocimientos, someter a comprobación en base de la experimentación. La experimentación permite reproducir un objeto, un fenómeno, proceso a nuestra voluntad y comprobar tal o cual hipótesis, principio, proposición. Es decir, nosotros en las ciencias naturales obtenemos la verificación empírica, utilizamos la verificación empírica, con la cual nosotros podemos determinar la verdad o falsedad de un conocimiento. El conocimiento verdadero se comprueba en la experimentación, en la verificación empírica. El conocimiento falso, pues obviamente, igualmente en la verificación empírica se mostrará como tal. De manera que en ciencias naturales, si nosotros decimos que SO4H2 es ácido sulfúrico, pues eso vamos al laboratorio y comprobamos. Y si decimos que uniendo tal cantidad de moléculas, tal otra y tal otra nos da ácido sulfúrico, eso podemos hacer en el laboratorio, y si nos da efectivamente esa fórmula, la sustancia que nosotros habíamos señalado, es esa sustancia, no es otra. O si no, a través de la experimentación puede decir que ese conocimiento, esa hipótesis, ese principio, esa formulación, esa proposición es falsa. Pues, en las ciencias naturales todo es comprobable. El asunto es disponer a veces de los laboratorios, las técnicas, las tecnologías necesarias para comprobarlo. Pero es otro problema. Pero si tenemos toda la técnica, la tecnología, los instrumentos científicos, pues los postulados, los planteamientos, los conocimientos de las ciencias naturales son todos verificables empíricamente, verificables a través de la experimentación. La experimentación es un proceso en donde se confronta, ¿no es cierto?, el tema de hipótesis con elementos de control. Es un sistema de inputs, outputs, es decir, relación entre causas y efectos, entre variables y efectos que se van comprobando dentro de una experimentación. Pero en cambio, en el ámbito de las ciencias formales, la aproximación a la verdad o falsedad, o simplemente la validez del conocimiento, se
opera a través de postulados autoevidentes o de la verificación racional o demostración racional. Autoevidentes porque si yo digo que todo es mayor de la parte, pues eso es un postulado autoevidente. Pero bueno, en ese plano no hay discusión alguna. Las ciencias formales, como la lógica y la matemática, se comprueban a través de sus métodos específicos, como es la verificación racional o la demostración racional. Si nosotros vamos a las matemáticas tienen sus propios métodos de validación, lo que decíamos nosotros, o conocíamos nosotros en la escuela como la prueba de las operaciones matemáticas. De forma que las ecuaciones, desde las más simples hasta las más complejas, y el cálculo infinitesimal, y el cálculo de variables, etcétera, podemos nosotros verificar racionalmente, demostrar racionalmente a través de los propios métodos y pruebas de las que dispone la ciencia, ¿no es cierto?, la matemática. Así de simple. Y en el caso de la lógica no se diga, la lógica simplemente se establece, se comprueba su validez a través de demostraciones racionales. El conocimiento lógico debe ser un conocimiento coherente, sistemático, y ese conocimiento se comprueba a través de la coherencia y rigurosidad del razonamiento. Las argumentaciones lógicas tienen su fuerza por el peso de su coherencia. Entonces, en las ciencias formales, ya la verificación no es la verificación empírica a través de la experimentación, sino a través de la verificación racional o demostración racional. Es evidente que ciertas verdades elementales podemos nosotros verificarlas empíricamente. Pues, si yo digo que 2 manzanas más otras 2 manzanas o 4 manzanas, es obvio que puedo verificar. Pero las matemáticas en sí tienen sus propios métodos de validación que son por verificación racional. En cambio, en el ámbito de las ciencias sociales, la comprobación de la verdad, la medida de la verdad, la validez de la verdad, del conocimiento, el criterio de verdad se vuelve tremendamente más compleja, porque en las ciencias sociales nosotros somos actores y autores, somos sujetos y a la vez objetos, pero sobre todo porque nosotros, los sujetos, hombres y mujeres, como decía ya en nuestra clase, apenas nacemos, venimos al mundo, empieza a generarse en nosotros una conciencia, esa ideología, hablemos así, la conciencia que comporta, ¿no es cierto?, ideologías de diferente naturaleza, ideas, valores, creencias. Vamos generando nosotros una conciencia, un espíritu, unos conceptos culturales, vamos desarrollando, aprehendiendo, agarrando, interiorizando conceptos, ideas, formulaciones, creencias, valores, cultura de toda la sociedad. Por eso decíamos, nosotros nos crecemos a imagen y semejanza de la sociedad. La ideología de una sociedad es siempre la ideología de la clase dominante, es decir, hay una ideología que domina la sociedad y de la cual no es posible descargarnos tan fácil. Esto significa que nosotros conocemos los objetos, las realidades, los procesos en el ámbito social a través de la mediatización ideológica cultural. No es que nosotros conocemos en un vacío ideológico cultural, no. Nosotros conocemos objetos, fenómenos y procesos del mundo social en un contexto ideológico y cultural. Ese contexto ideológico y cultural está penetrado en nuestra conciencia, en nuestra visión está integrada ese patrón ideológico cultural de la sociedad. Vemos la realidad a través de la forma como nos ha enseñado a ver la realidad, con un contenido que es lo que la propia sociedad nos ha inculcado. Vemos la realidad social a través de un contexto
cerebro, en nuestro ser, esa ideología, esas formas culturales, esas ideas, valores, creencias, forman parte de nuestro ser, parte de nuestra visión, de nuestro concepto del mundo, de los demás, de la sociedad, nuestros conceptos sobre lo que somos, sobre cómo funcionamos. Pues esos conceptos están integrados en nosotros desde pequeños y alimentados por la sociedad, y son conceptos, ideologías, culturas, valores que la sociedad se ha encargado de que penetren en nosotros. Y sacudirnos de ese patrón ideológico cultural es muy difícil. Por eso a veces es que todos pensamos igualitos, como borregos. Permítame ser duro, que no necesita que ser duro, ¿no? Porque nosotros nacemos con un esfuerzo por ser críticos ante todo. Yo les he dicho en clase presencial que todos nosotros debemos ser críticos ante la realidad, críticos ante todo discurso, críticos ante todo juicio, críticos ante toda aseveración. Ustedes deben ser críticos frente a lo que yo mismo digo. No tienen por qué tragarse todo lo que el doctor Carlos Castro les dice. Sean críticos, piensen, reflexionen lo que yo les digo, no se traguen lo que yo les digo. No, eso no es bueno. Hay que ser críticos de la vida y en todos los aspectos de la vida, incluyendo ser críticos de nuestra existencia y autocriticar, no de criticar discursos, examinar las informaciones, examinar las noticias, examinar los dichos, lo que nos dicen los otros, y por supuesto someter también nuestros planteamientos a la autocrítica y estar abiertos a rectificar si es que otro tiene la verdad. Cuesta admitir que el otro tiene la verdad, que nosotros no hemos tenido la verdad, pero eso nos hace fantásticos, nos hace que tengamos más personalidad. Admitir el error es lo más importante en la vida, y admitir que otros tienen la verdad es importante en la vida, que nosotros no somos perfectos, que no somos sabios en la vida, así que hay que pedir que la vida nos dé sabiduría, pues obvio, porque hay que vivir con sabiduría, pero nosotros no somos depositarios, hay que estar abiertos, y la verdad se encuentra en el diálogo, en la discusión, en el debate, en la crítica. Por eso es importante debatir, discutir, dialogar, reflexionar, analizar, no tragarnos todo lo que nos dicen, porque en caso contrario, ahí sí somos borreguiles, ahí somos alienados. Alienados quiere decir quiere decir somos otros, no somos nosotros mismos, porque en nosotros están otros pensamientos que son de otros, o que es de la sociedad, pero no somos nosotros mismos. Para ser nosotros mismos siempre tenemos que ser críticos y estar siempre reflexionando sobre lo que se dice, se hace, o se plantea en la sociedad. Críticos en todo sentido, y críticos ante la autoridad, ¿sí? Con respeto, pero ser críticos también de nuestros padres, de nuestros hermanos, y ellos con nosotros, y nuestros padres sobre nosotros. Sí, ser críticos es importante, porque la crítica nos lleva a aproximarnos al análisis de las cosas, a pensar que una cosa puede ser de otra manera, que no necesariamente es como nos dicen. Una persona crítica es una persona valorada, siempre tiene un pensamiento crítico. No digo que sean siempre críticos, ultra críticos, como los burros dudosos, no, perdonen. Ustedes sí saben el juego del burro dudoso, dudas por todo. No, hay cosas que ya llegan a tener que ser aceptadas, pero luego de un proceso crítico. Por ello, para sacudirnos de la ideología, del dominio ideológico, del dominio de nuestra mente, de nuestra conciencia, de nuestro espíritu, tenemos que ser críticos, reflexivos, analíticos. Eso me estoy refiriendo. Bueno, entonces nosotros vemos la verdad con la ideología que está presente en nosotros. La ideología mediatiza la percepción de la realidad histórico-social. Nosotros tenemos una ideología que no es fácilmente descartable, ¿no? La ideología no es como unas gafas, que hoy me pongo unas gafas verdes y veo verdes, mañana me pongo unas gafas rojas y veo rojas, y mañana me pongo unas gafas azules y veo azul. No, la ideología
ideología puede ser entonces una falsa conciencia. La ideología puede o permitir el acceso a la verdad, o deformar la verdad, la realidad, o ocultar la realidad, la verdad. La ideología, por lo tanto, tiene un peso enorme, la ideología, la cultura. Hoy el dominio ideológico, el dominio del mundo es un dominio fundamentalmente ideológico-cultural, mucho más, ¿no es cierto?, por los enormes centros de redes sociales y la manipulación del conocimiento de estos centros productores, de estos centros informáticos, de estos grandes centros mundiales que hacen y deshacen de la verdad o simplemente la posverdad, de quienes quieren que la verdad, que la realidad se vea de una manera y no de otra. Si ustedes digan eso del poder de grandes centros de redes mundiales, más los poderes de los grandes medios de comunicación, la prensa, sobre todo la televisión, pues gol. Entonces es una convergencia perfecta, de una avalancha de criterios ideológicos y culturales que penetren nosotros y que nos convencen que así es la realidad de una manera y todos nos adherimos a eso, y en esa medida el poder subsiste y el sistema sigue y la realidad no cambia y todos estamos de acuerdo con el status quo, todos nos vemos conservadores y aceptamos el dominio, la explotación, la opresión, todos estamos de acuerdo con el sistema, y entonces todos ahí somos borregos de una verdad interesada. Bueno, y ese es el problema entonces de la ideología, que está presente intermedia entre nosotros y la realidad. Pero entonces había unas preguntas que están aquí justamente, ¿no?, en nuestra pantalla. ¿Cómo entonces conciliar esta intromisión ideológica con la búsqueda de la verdad? ¿Cómo conciliar que tenemos una ideología y la búsqueda de la verdad? O también con otra pregunta, ¿cómo se puede tener tal o cual concepción política, ideológica, cultural, y al mismo tiempo pretender tener la objetividad en las apreciaciones? ¿Acaso para llegar a la objetividad deberíamos desprendernos de toda ideología para asumir supuestamente una posición neutral? Pero ahí la pregunta es, ¿y podemos desprendernos de la ideología? ¿Y podemos ser neutros? Pero nuestra pregunta, ¿y la neutralidad será pues garantía de la verdad? Entonces, vean ustedes, es difícil. Porque me pueden decir, ya entonces facilísimo, lo que hay que hacer es quitar las ideologías, desprendernos de las ideologías, ser neutro. Pero la neutralidad no es garantía de verdad. La verdad puede estar a un lado o a otro. La verdad no es estar también colocarse en el justo medio, que decía adoptar una posición ecléctica. No necesariamente es la verdad. La verdad a veces suele estar en lados bastante extremos. Como Cristo dijo un día, no se puede servir a Dios y al diablo. O se está con el uno o se está con el otro. O se está con la verdad o se está con la falsedad. Claro que a veces la búsqueda de la verdad determina sufrimiento. A veces parece ser que la ignorancia da calma, porque como algunos dicen, preferible es ignorar, estar en la ignorancia, que sufrir. Pero eso es terrible, siempre hay que estar cerrados los ojos ante la realidad. El descubrir la realidad nos hace bien, porque ahí yo siempre reivindico lo que dijo Jesús, ¿no? La realidad os hará libre, o también como dijo Antonio Gramsci, ese gran dirigente del Partido Comunista Italiano de los años 30, solo la verdad es revolución. Claro, la búsqueda de la verdad nos puede echar repercusiones, nos puede echar amenazas. Mande. La verdad es subversiva, la verdad por sí es revolucionaria. Sí. Y quien busca la verdad puede tener padecimiento. Pero ese es el compromiso con la verdad. Y hay que dar testimonio de verdad. Y
cuando, por ejemplo, uno asume una cierta doctrina, una cierta concepción, por ejemplo, el cristianismo, uno tiene que dar testimonio de fe, porque caso contrario somos badulaques en la vida y no somos auténticos. Y por lo tanto, el dar testimonio de la verdad a veces es peligroso, pero ese es el fenómeno de la verdad, y permanecer en verdad, y vivir en la verdad, y morir en la verdad. Grandioso. Y eso significa tener fuerza, energía, constantemente la autocrítica, ser sencillos, no vanidosos, pero defender la verdad. Adherirnos a la verdad, ser discípulos de la verdad, de enfrentar con la verdad la mentira, denunciar la falsedad. Es maravilloso en el mundo. Por ello los estudiantes que así asumen la vida son agentes de cambio. La universidad, si así asume, ¿no es cierto?, la universidad debe ser agente de cambio. No la universidad muda, cómplice, cerrada la boca, no comprometida con la verdad. Eso es tremendo. Vean ustedes entonces cómo la ideología mediatiza a la verdad, y la ideología puede ocultar la verdad, tergiversar la verdad, manipular la verdad. Nosotros tenemos que siempre estar atentos a descubrir la realidad, descubrir la verdad y dar testimonio de verdad. Y la ciencia y el derecho hay que asumirlo desde la verdad, desde la objetividad. Ahí está la fuerza de la argumentación, de nuestras tesis, de nuestras aseveraciones, de nuestros escritos, de nuestros argumentos, de nuestras defensas, con la verdad en la mano, con la transparencia, con la coherencia, con la fuerza de la argumentación basada en la verdad, en la objetividad, en la prueba irrefutable, que el juez se convenzca y que en la sentencia exprese el juez esa convicción que nosotros hemos logrado en el juez, de persuadirle sobre la verdad, que esa es la verdad, y sentencia con la verdad. Eso es lo importante. Ahora, ¿cómo nosotros, a través de qué, cuáles son los criterios para llegar a la verdad? ¿A través de qué, en otras palabras, a través de qué postulado, de qué conducta nosotros accedemos a la verdad? ¿Cómo alcanzar la verdad? Michel Owy, que cito, ¿no es cierto?, en la literatura, él presenta algunas respuestas de algunas corrientes epistemológicas fundamentales. Yo cito tres, ¿no? La corriente positivista, la corriente marxista y la corriente ecléctica, que nos vienen a plantear respuestas de cómo acceder a la verdad, o cómo validar la verdad, o cuál es el criterio de la verdad. La corriente positivista sostiene que para llegar a la objetividad, ¿sí?, a la realidad, es necesario atenerse a la fiel reconstrucción de los hechos, es decir, quedarse en los hechos tal y como se presentan a nosotros, tal y como aparecen ante nosotros. Es decir, para los positivistas lo que hay que hacer es describir los hechos, quedarse en los hechos, no rebasar los hechos, aceptar los hechos como se presentan. Por eso, tener una actitud positiva de los hechos, resignar ante los hechos, porque los hechos son naturales, dicen ellos. Y entonces, simplemente nosotros, para acceder a la objetividad, a la verdad, tenemos que describir los hechos, nada de tratar de interpretarlos, peor transformarlos, porque los hechos son hechos naturales, ¿sí?, asumir tal y como se muestran, tal y como se presentan a nosotros. Por lo tanto, los positivistas señalan que debemos nosotros acotarnos, restringirnos ante la evidencia inmediata de la realidad, sin tratar de interpretar nada, lo cual implica despojarnos de todo prejuicio, presuposición, valoración subjetiva. En otras palabras, para acceder a la verdad, a la realidad, a la objetividad, hay que desprendernos de todo prejuicio, presuposición, de toda valoración subjetiva,
adoptar la misma actitud y espíritu con que los científicos tratan los fenómenos astronómicos, físicos, químicos o biológicos. Es decir, asumir la misma actitud del científico, físico, químico, biólogo, que se atiene simplemente a los hechos, a los fenómenos, porque también los fenómenos sociales, como dice Comte, están sujetos a las leyes naturales. Es decir, para los positivistas, los fenómenos sociales, los procesos sociales, los actos sociales, los fenómenos sociales, se rigen por las mismas leyes que rigen la naturaleza, de forma que lo que acontece en la sociedad, en la naturaleza, en ambos ámbitos es natural, y lo que acontece en la sociedad es natural, y por lo tanto estos fenómenos sociales están sometidos a las mismas leyes que los fenómenos naturales, y la sociedad es igual que la naturaleza. La sociedad es una prolongación de la naturaleza, se rigen por las mismas leyes, y ante la naturaleza, así también ante la sociedad, solamente hay que tener una actitud positiva de resignación, de describir los hechos, atenernos a los hechos, nada de interpretar, peor transformar, resignarnos ante los hechos, porque los hechos sociales están sujetos a leyes invariables, independientes de la voluntad y de la acción humana, ante lo cual solamente hay que observar, describir, aceptar los hechos como se presentan ante nosotros, nada de interpretar, peor transformar, porque llana y sencillamente lo que acontece en la sociedad es natural. Vean ustedes esa tremenda argumentación que plantean los positivistas, ¿no? Despojarnos de los prejuicios, las prenociones, la ideología, aceptar los hechos sociales tal y como se dan, solo describir los hechos. Esa es la manera científica, según los positivistas, de acceder a la verdad, sabiendo que las realidades presentes se constituyeron en un proceso natural, dicen, que tuvo su curso inalterable, frente a lo cual pues nosotros solamente tenemos que aceptar esos hechos y no maldecir los hechos. Los hechos políticos igualmente son hechos naturales, coexisten y se concatenan en un orden que discurre naturalmente, ante lo cual hay que tener una resignación positiva, aceptar los hechos tal y como aparecen en la realidad natural inamovible. Es esta la filosofía positivista. Analizar la realidad, presentarse a la realidad con un espíritu positivo, no negativo, crítico. Vean ustedes, espíritu positivo, resignación, aceptación, descripción, nada más de la realidad. Cuidado el espíritu negativo, crítico. Por lo tanto, el positivismo es una posición tremendamente conservadora, porque hace una analogía entre la sociedad y la naturaleza. Eso en el caso de Augusto Comte, ¿no?, que justamente es el fundador del positivismo, de la sociología positivista, Comte. Y Durkheim, en cambio, así como Comte hace una analogía, una comparación entre la sociedad y la naturaleza, en cambio Durkheim hace una comparación entre la sociedad y el organismo vivo. Compara la sociedad como un organismo vivo, donde un organismo vivo existen, ustedes saben, células, tejidos, órganos, sistemas, y cada uno de esas entidades vivas, biológicas, cumple una función, una posición en el cuerpo, en el organismo del todo, y todo es armónico. Y cree Durkheim que la sociedad igualmente es como el cuerpo, como el organismo vivo, como el organismo biológico, donde todo es armónico y todo es natural, y cada sistema cumple su función. Y Durkheim dirá, así como el cerebro tiene el privilegio de captar, ¿no es cierto?, primero los alimentos, y el mejor alimento es de mejor calidad, así también en la vida social, si la distribución de la riqueza es natural, unos poseen más, otros menos. Vean ustedes las implicaciones que tiene el positivismo. Durkheim nos dirá, por lo tanto, la primera regla metodológica es asumir el conocimiento de las cosas, de los fenómenos sociales, como si estos fueran cosas, como cosas. Y las cosas son cosas, están allí, tenemos que describir, son naturales, y ese es el primer principio epistemológico del positivismo durkheimiano, ¿no? Tratar a las fenómenos sociales como si fuesen cosas naturales. En el caso del positivismo comtiano, pues
asumir los fenómenos sociales como fenómenos naturales. Así plantea, ¿no es cierto?, la filosofía y la sociología positivista. Tendríamos, por ejemplo, tomando en cuenta esta concepción positivista, aceptar, por ejemplo, trasladar la aplicación de las leyes de Darwin para interpretar la sociedad. Alguien dirá, pero ¿cómo vamos a aplicar las leyes de Darwin a la interpretación de la sociedad? Tremendo, ¿no? Pero eso plantea el positivismo. Si los fenómenos sociales están sometidos a las mismas leyes naturales, pues, por ejemplo, las leyes de Darwin pueden ser sometidas o aplicadas a la sociedad. Ustedes saben que Darwin sostiene la lucha por la subsistencia y la selección natural, el triunfo de los más aptos sobre los débiles, sobre las especies débiles, y los aptos transmiten sus caracteres a las siguientes generaciones. Entonces, en la lucha por la subsistencia y la selección natural, y en la lucha por la subsistencia y la selección sexual, triunfan los más aptos, las élites, más capaces. Los otros están, bajo estos conceptos, los otros tendrían que resignarse a ser dominados. O sea, en la sociedad había unas élites capaces, maduras, inteligentes, privilegiadas, destinadas a dirigir la sociedad, los más capaces, y otros los subordinados, la masa, pues que tienen que estar dominada, dirigida. Son ideas parecidas a las de Nietzsche, de la filosofía de Nietzsche. Por ese lado vamos hacia filosofías fascistas, ¿no?, del predominio de tal o cual raza fuerte, dominio de los blancos, en fin, los supremacistas blancos dominantes, los que creen en las élites, a los que les molestan los ponchos, los indios, los campesinos, en fin, todo eso está mezclado ahí, todo ese concepto feo, ¿no? Imagínense ustedes las consecuencias de trasladar las teorías del mundo natural, del mundo biológico al mundo social. Ustedes no cometan ese error. ¿Cuáles son las críticas, por lo tanto, que podemos hacer al positivismo? Primero, la debilidad del positivismo está en su punto de partida, considerar a la sociedad humana como una mera continuidad o una prolongación de la naturaleza, lo cual significa homologar epistemológicamente a la sociedad con la naturaleza, y eso es absurdo porque la sociedad se rige por leyes naturales, la naturaleza se rige por leyes naturales, la sociedad se rige por más bien otro tipo de principios. El otro tema es que desde el punto de vista metodológico el positivismo distingue el hecho de que en el plano de la naturaleza el sujeto de conocimiento es el ser humano. El objeto de conocimiento son los objetos, fenómenos y procesos de la naturaleza. Por lo tanto, los procedimientos, métodos y técnicas de investigación de la naturaleza no pueden ser los mismos que los procedimientos, métodos y técnicas de investigación de la sociedad. Y jamás podemos pretender que las leyes que rigen la naturaleza son las mismas que rigen la sociedad, ni que la sociedad es una mera prolongación de la naturaleza, por más que el ser humano provenga de la evolución de la naturaleza, de ninguna manera. Eso que el ser humano sea producto de la evolución, se eleve por encima de la naturaleza, no quiere decir que el ser humano y la sociedad esté sometida a las mismas leyes que rigen en el mundo animal. Es absurdo, por ejemplo, como pretenden algunos aplicar simplemente las formas de asociación, organización de las abejas, o hormigas, o del ganado, de los animales, al tema, por ejemplo, del ser humano. Entonces, ¿cómo trasladar esos conceptos al ser humano? Entonces, fíjense ustedes la barbaridad. Si interpretamos el tema, ¿no es cierto?, de las relaciones sexuales entre los animales, producto simple y llanamente de la época, en definitiva, del pareo. Sí.
ser humano, imagínense ustedes. No, los seres humanos, si provenimos de la naturaleza, somos animales, pero diferenciados del mundo animal, y tenemos una conciencia, unos valores, unos principios, y por lo tanto no podemos aplicar, por ejemplo, principios, leyes, análisis, entendimientos de la forma como se relacionan los animales a la forma como debemos relacionarnos los humanos. Ni porque los animales vivan su mundo conforme a la naturaleza, nosotros adoptemos también entonces la conducta de los animales. Imagínense ustedes lo que significa eso para la sociedad. Más rápido del mundo. Más o menos como planteaban los antiguos cínicos, ¿no? Cínicos viene de quines, de can, de perro. Entonces los humanos tenemos que adoptar formas naturales de vida y seguir como siguen los animales. Vean ustedes qué consecuencias trae eso. El mundo de la naturaleza es uno, el mundo de la sociedad es otro. Que hay interrelaciones es obvio, pero las relaciones sociales, los humanos, no podemos regirnos por las mismas leyes de la naturaleza. Caso contrario, imagínense ustedes lo que podríamos justificar. Tremendo. Entonces, en la época de celos todos contra todos, ese es en el mundo animal, y el triunfo de los más capaces. Imagínense eso trasladar al mundo de lo social. Son absurdos. Y está bien comparar para el análisis del mundo de la naturaleza y el mundo de la sociedad, las sociedades de abejas, de hormigas, de animales, el comportamiento de los animales, comparar con seres humanos, y está bien para el estudio, para la ciencia, pero reducir a la sociedad, a los humanos, a las mismas leyes de los animales o de la naturaleza, es un absurdo. No sé si ustedes estén de acuerdo con eso, pero es un absurdo. Entonces el positivismo, la otra crítica del positivismo es que no separa la especificidad de los fenómenos sociales de los fenómenos naturales. En la sociedad el ser humano es actor y también es autor. Existe una suerte de identidad parcial entre el sujeto y el objeto del conocimiento en el mundo de lo social, mientras que en el mundo de la naturaleza el sujeto del conocimiento es el ser humano y el objeto del conocimiento son las cosas, fenómenos y procesos que se dan en la naturaleza. Sujeto y objeto tiene una identidad parcial en el mundo social. El ser humano es sujeto, conoce, pero es también objeto, es conocido. En la naturaleza sujeto y objeto son diferentes. El positivismo considera que es posible desprenderse de la ideología, separar los juicios de hecho de los juicios de valor, los juicios descriptivos de los juicios prescriptivos, como si fuese lo más fácil separar la ideología de la ciencia, o separar la ideología de la visión que tenemos los hombres y mujeres, los seres humanos en esta sociedad. ¿Cómo desprendernos de la ideología? ¿Cómo desprendernos de esa cultura, de esa ideología que está presente en nosotros como el aire que respiramos? Sí, es difícil. Los propios positivistas deberían dar ejemplo de desprenderse de la ideología, pero no ellos de desprenderse de la ideología, de desprenderse de los prejuicios, de las prenociones. Pero ellos mismos parten de prejuicios, de prenociones, de una ideología, porque es un prejuicio, una ideología, partir de ese principio de que en la sociedad reina una armonía natural y que la sociedad es una prolongación homogénea de la naturaleza y que las mismas leyes de la naturaleza rigen la sociedad. Esas son también prenociones. De manera que ellos mismos, los positivistas, no pueden desprenderse de los prejuicios, los prenociones de la ideología, porque la ideología, como digo, no es como pase acá, que podemos sacarnos. La ideología es constitutiva de nuestra visión, de nuestro ser, nos acompaña a todos lados. Y eso es lo jodido de la ideología, la cultura. Para desprendernos de la ideología dominante y de unas formas culturales, tenemos que hacer un esfuerzo autocrítico para desalienarnos, para concienciarnos y poder adoptar otras
otra mentalidad, otra conciencia de las cosas. Por ello es muy plausible en la vida ser conscientes de la realidad y no tener una actitud de resignación ante la realidad y creer que porque los otros dicen una cosa, esa es la verdad. No, a veces la verdad no es de mayorías, es de minorías. O puede ser también de mayorías, y no